Me parece que el tema de la semana es el tema de los penes de madera. O sea, yo, digamos, te voy a hacer el planteo y vos, digamos, después desarrollás al respecto. Pero, a ver, digo, lo primero que hay que tener en cuenta es que los kirchneristas digamos, y el PRO no es muy distinto, ¿no? Digo, porque así como los compraron la Nación, lo compró la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires defendió, digamos, la compra, digo, de los penes de madera. Digo, que me parece que hacer el foco ahí es un error. O sea, yo creo que hay un error conceptual ahí. Porque el punto fundamental no tiene que ver, digamos, si los penes de madera y si fueron caros o son baratos y si hay una cuestión, digamos, metodológica de cómo se enseña. Desde mi punto de vista, la población vuelve a errar lo que es el foco, porque el foco central del problema no es si te enseñan la educación sexual integral con penes de madera o no, y si cómo está diseñado ese pene de madera y qué características tiene y lo que fuera. En realidad, para mí, digamos, y obviamente yo digamos, después digamos, te abro el juego para que vos des tu posición, me parece que se pierde el foco que tiene que ver sobre la educación. Es decir, de cómo es la educación, digamos, o sea, la educación es, digamos, pública o es privada. Y cuando digo educación pública, la educación pública puede ser tanto de gestión estatal como de gestión privada. Entonces, si hay gente que reclama por educación pública, ¿sí? Entonces, bueno, aparece la CONEAU, por ejemplo, entonces te forma, digamos, te baja los lineamientos, por ejemplo, para tener una carrera de economía donde vos no sabés, te recibís de economista y no sabés quién es Ludwig von Mises. O sea, en general, No. yo suelo decir que en una universidad pública decís Ludwig von Mises y creen que es el 9 de Holanda. Es decir, que cuando vos delegás la responsabilidad en el Estado, después no te podés quejar, digamos, de lo que están haciendo, porque en el fondo, ¿cuál es el punto? Bueno, así es como, digamos, metieron el marxismo cultural, así es como metieron la ESI, ¿sí? Y la ESI, digamos, no solo que tiene un montón de problemas y se enseñan cosas que directamente van en contra de la biología, ponerse a discutir, digamos, si penes de madera o no, o si son de silicona, o si cuánto costaron o cuánto no costaron, o la forma que tenían o no, para discutir si efectivamente, digamos, enseñarle a usar un preservativo a los chicos, y, digamos, o sea, no, en el fondo, ¿sí? En el fondo, Dios es una cuestión pedagógica, lo importante es que la gente le delegó al Estado esa función. Y lo que hace el Estado es ser funcional al Estado. Así como de repente en las universidades públicas persiguen a liberales, bueno, digo, en lo que tiene que ver en la educación primaria, secundaria, en lo que fuera, digamos, van a bajar el libreto marxista. Y el libreto marxista, digamos, incluye la ESI. Es decir, yo siempre recuerdo, digamos, que, digamos, tu papá, digamos, me mencionaba digamos, el tema de lo que es el homeschooling, ¿no? Digamos, o sea, las personas, digamos, formadas por sus propios padres y que después cuando iban a los exámenes para ingresar a las universidades, tenían un track record muy superior a los que estaban en las escuelas públicas o a las escuelas, digamos, de gestión privada. Por lo tanto, digamos, lo primero que hay que entender que la principal responsabilidad de la educación de los hijos es de los propios padres. Y si los propios padres se desligan del tema para mandarlos a un colegio, ¿sí? Y además reclaman por educación pública, bueno, después pasan este tipo de cosas, o sea, son las consecuencias, digamos, porque en el fondo, digamos, o sea, si se usan o no los penes de madera o lo que fuera, es una cuestión pedagógica, ¿sí? O sea, entonces digo, yo creo que uno tendría que entender eso, o sea, y que además también es importante la educación sexual para los jóvenes, en especial, digamos, cuando hay enfermedades muy peligrosas como el SIDA. Ahora, yo no soy un experto, digamos, en cuestiones, digamos, que cómo se tiene que estar enseñando. O sea, digo, yo no soy alguien, digamos, que experto en pedagogía y menos en esos temas. ¿Sí?
Pero el tema acá es central, no es los penes de madera, si son de silicona, si se enseña o no se enseña. Digo, acá el problema es la educación pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, y que mediante la educación pública es como se adoctrina y se le lava el cerebro a la gente. Y acá, digamos, yo termino mi parte y dejo a alguien que ha escrito sobre, digamos, educación en una economía, en una sociedad libre. No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.